Buenas tardes, Julieta Añasco. Gracias por permitirnos a Prensa Obrera poder hacerte esta entrevista. Julieta es una luchadora, en primer lugar. Ella es sobreviviente de abuso eclesiástico, es fundadora de la Red Argentina de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, actual miembro de la organización Iglesia Sin Abusos. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, muchas gracias por el espacio. Teníamos ganas, bueno, de recoger un poco tu amplia experiencia en el tema, sobre todo para comenzar que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso de los comienzos de tu organización en este campo. Bueno, esto surgió hace 7 años atrás, en el 2013, con el nacimiento de mi nieto. Cuando nace él, a los 5 meses, empezó a surgir algo en mí, algo extraño, que no sabía bien qué era lo que estaba pasando. Bueno, resulta ser que era una crisis que yo estaba teniendo. Lloraba todo el día, me sentía muy angustiada y con miedo. Miedo que mi nieto no, le pasen cosas malas, pero no sabía bien qué. Entonces, bueno, en mi familia me aconsejaron que empiece terapia. Bueno, y así fue que empecé e inmediatamente eh, empezaron a surgir recuerdos de mi niñez referidos a abusos sexuales que padecí siendo una niña. Y bueno, lo primero que se me vino a la mente, digamos, son los abusos que padecí por parte del sacerdote Héctor Ricardo Jiménez en unos campamentos que él organizaba a través de la iglesia. Cuando él estaba en Gonet, en la iglesia Madre de la Divina Gracia de Gonet, yo tenía unas amigas que aún viven ahí, en Gonet, y bueno, y ellas iban a los campamentos, a la escuela, y me invitaron a participar y bueno, fui. Y estos campamentos se repitieron un par de años, bastantes años. Eh, y bueno, empecé a recordar eso y con mucho miedo y no sabía si el sacerdote estaba vivo, solo sabía que se llamaba Ricardo, le decíamos el padre Ricardo. Y bueno, así que ahí inmediatamente empecé una búsqueda para saber si había alguna noticia o alguna denuncia. Y bueno, y ahí comenzó todo, gracias a Facebook también. Yo iba publicando en Facebook cada pasito que iba dando y por suerte hubo mucha gente que se solidarizó y que me ayudó en la búsqueda y así fue que lo encontramos en el año 2013 celebrando misas en la capilla del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Bueno, sí, efectivamente las redes sociales hoy por hoy son uno de los canales por los cuales muchas veces comienzan, ¿no? Estas denuncias tan difíciles de poder procesar y de animarse a confrontarlo luego en la justicia. Vos has recurrido luego a la justicia, a radicar la denuncia y ahí te encontraste con una respuesta recurrente por parte del Estado, ¿verdad? Sí, fue terrible. Ese golpe es terrible para los sobrevivientes, les sobrevivientes, porque uno de repente, a ver, o sea, yo recién estaba siendo abuela, tenía toda una vida más o menos organizada, con mi trabajo, mi casa, mi hijo, mi pareja, mi nieto. O sea, no estaba en mis planes denunciar a nadie ni hacer nada. Pero bueno, una vez que los recuerdos empezaron a venir, lo primero que surge es que ese hombre o que los abusadores no estén cerca de niños o de adolescentes vulnerables. Y, y bueno, y una vez que nos enteramos que estaba vivo, que estaba celebrando misas, que estaba cerca de niños, como adultos que ya somos, queremos denunciar y cuando llegamos a la justicia nos dicen que las causas prescriben. Yo ni sabía lo que era la prescripción de una causa. No sabía lo que me estaban diciendo. Yo no podía entender cómo me estaban diciendo que no. De hecho, bueno, he visto muchos abogados y uno de ellos, que es de Magdalena, me dijo,
Yo en ese momento tenía 41 años y me dijo algo así como que yo era muy joven, que tenía una vida por delante, que para qué iba a denunciar si me iban a terminar investigando a mí y el sacerdote iba a quedar libre. Y tenía razón, tenía razón. Pero bueno, de todas maneras denunciamos. En el camino aparecieron otras víctimas, sobrevivientes de Jiménez, muchas, muchos. Y bueno, y pudimos denunciar, pero siempre sabiendo que la causa está prescripta y de hecho se archivó por la prescripción. Si no me equivoco, hasta lo has encontrado realizando trámites incluso para su jubilación. Y me interesa también que nos cuentes la recepción de la iglesia que tiene su propia justicia canónica, que tiene su propio código canónico y que lo utiliza recurrentemente de la misma manera. Algo de esto. Terrible, nefasta, terrible, pero necesario, necesario. Ellos tienen su propio derecho, su código canónico, bueno, sus leyes canónicas. Y también las causas prescriben. Me enteré en este camino que cuando una persona hace una denuncia penal contra una monja o un sacerdote por abuso sexual, la Iglesia paralelamente debe iniciar el debido proceso canónico. Bueno, nunca sucede esto, o sea, si sucede es gracias al valor y al coraje de los sobrevivientes, de los sobrevivientes. Y bueno, como la causa también estaba prescripta, lo que hicimos, junto al colectivo, el colectivo de abogados populares La Ciega, fue presentar un pedido de informes al obispado en el año 2014 para ver qué había sucedido con Jiménez, porque cuando en el 2013 nos enteramos que contaba con 2 denuncias penales previas. La mía fue la tercera y en el 2018 fue la cuarta. Bueno, nada. Ellos desde el obispado me ofrecieron una lista de abogados, pero abogados de ellos, de la iglesia, digamos. No querían que las abogadas, como que no permitían que una abogada patrocine a una víctima en este ámbito, ¿no? De hecho, tuvimos un encuentro después de muchas cartas documento, que ellos se tomaron el trabajo de encontrar mi domicilio. Digo que se tomaron el trabajo porque por esas cosas de la vida mi domicilio real nunca coincidía con el del documento y bueno, de todas maneras me encontraron. Nosotras les habíamos dejado el domicilio legal de las abogadas y sin embargo me notificaban en mi propia casa. Eso lo sentí como, mirá que sabemos dónde vivís. Así que bueno, finalmente se produjo el encuentro sereno y reflexivo que ellos me pedían con el presidente del Tribunal Eclesiástico llamado Javier Fronza, un hombre muy soberbio, cero empatía. No nos querían dejar entrar. Yo fui esa tarde fuimos con una de las abogadas, embarazada ella, y no nos quería dejar entrar al obispado. Y nos hablaba 3 escalones más arriba. O sea que nosotras lo teníamos que mirar mientras él nos hablaba, ¿no? Hasta que en un momento medio me enojé y le pedí por favor que habláramos en el mismo nivel, aunque sea. Ahí fue que nos dejó entrar y nos llevó a un sótano, literalmente, frío, oscuro. Y bueno, todo lo que ahí se habló, no hubo ningún tipo de acta, no se elaboró ningún acta ni nada, no quedó asentado, como que esa reunión legalmente no existió, ¿no? Y, y bueno, nada, no me dijeron nada. Lo único que me dijeron fue que hace 20 años que lo estaban investigando hasta ese momento, 20 años que estaban investigando, pero no por mí, estaban ofendidos aparte, estaba ofendido porque las abogadas habían dejado una carta en el Vaticano, o sea, yo acepté esto, ¿no?
y yo misma le escribí una carta a Bergoglio, y bueno, estaban como ofendidos porque como que pasamos por encima de ellos. Eh, y bueno, me dijeron esto, que hace 20 años lo están investigando, pero no por mí, por otras historias, y que cuando ellos tuvieran alguna novedad lo iban a hacer público. Y bueno, sí, lo hicieron público al año siguiente, que lo hallaron culpable, y la justa pena es por 10 años una vida de oración y penitencia, alojado en el Asilo Marín de La Plata. Ah, y que me esperaban a que yo realice la denuncia, porque entonces yo le dije, pero si las causas prescriben, ¿cómo no puedo? Ya pasaron más de 20 años. No, no importa, no importa, vos la podés hacer. Y todo el tiempo amparándose en el concordato entre el Estado argentino y la Santa Sede, ¿no? De 1966, todo el tiempo amparándose en eso. Como que la Constitución está por debajo de sus leyes eclesiásticas, canónicas. Un desastre, la verdad. Todo un testimonio de cómo utilizan esa, nosotros lo denominamos como un Estado dentro del Estado, que Sí. utilizan esos resortes y ese peso, esa injerencia que tienen, bueno, vos lo decías, todo un testimonio de impunidad, 20 años, en los cuales por la cantidad de víctimas que aparecieron, indudablemente de sobrevivientes habrán seguido padeciendo a este cura Jiménez. Contame el proceso en el cual, bueno, te decidiste organizarte y comienzan a impulsar la red. ¿Cómo fue la vinculación con otros casos, tu intervención en otras peleas que ha habido, bueno, particular acá en La Plata y, bueno, pero en general en todo el país? Y bueno, ahí en este despertar, ¿no? Que yo digo que desperté, porque yo sentía que no estaba con los pies en la tierra, estaba, digamos, por suerte estaba igual. Digo por suerte porque mucha gente queda en el camino y un denominador común es el suicidio en estos casos. Y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué? Si tenía una vida no sé qué, y bueno, el denominador común es el suicidio, así que por eso también el término de sobrevivientes, ¿no? Y bueno, en este camino empecé a buscar otros sobrevivientes, así fue que empecé a buscar acá en La Plata y me costó muchísimo, entonces empecé a buscar en Capital, empecé a viajar a Capital, a encontrarme con gente desconocida, grupos de autoayuda, tipo de autoayuda. Eh, pero yo sentía que faltaba algo más, porque el hecho de haber sido víctima de abuso sexual por parte de un religioso o de una religiosa, yo sentía como que había algo más, pero no entendía, no sabía bien qué. Bueno, y ahora me doy cuenta o sea, el hecho de que un niño o un adolescente, ¿no? Sea víctima de abuso por parte de un sacerdote o una monja, es un doble abuso, porque para un niño el sacerdote es casi como Dios. Entonces, es difícil entender para un niño todo lo que está sucediendo, ¿no? Que viene el sacerdote y te hace cosas horribles mientras vos les contás tus pecados con 8 años, y esas cosas no se pueden contar porque te vas al infierno. Es una película de terror, realmente. Entonces, bueno, ahí fue que surgió la idea de empezar a buscar otros sobrevivientes de abuso en el ámbito religioso. Cuando pasó lo de las víctimas de Graci, la causa Graci, yo lo veía en la televisión, pero no me conectaba con eso. Como yo todavía no me daba cuenta que a mí me había pasado lo mismo en realidad. Bueno, y así fue que intenté llegar a ellos. Y bueno, me conecté con un chico de Corrientes, Osvaldo Ramírez de Corrientes, Gabriel Ferrini de Quilmes, Sebastián Cuatromo de Capital. Y así empezamos de a poquitos. Y mamás protectoras, las mamás de Mar del Plata, del Gianelli Fleming, de los colegios, que los niños también fueron víctimas de abuso por una docente. Eh, y, y bueno, éramos poquitos y después empecé ya como a buscar
más a otros lados. Así fue que llegué a Italia, conocimos a Francesco Zanardi, un activista muy referente allá en Italia, que fue la persona que me informó lo que estaba sucediendo con el próbolo. Así fue que llegué a México, Alberto Atié, el ex sacerdote Alberto Atié de México, Chile, y bueno, y Estados Unidos, donde conocí a Bárbara Blaine, Bárbara Dorris y Anne Barrett Doyle. Bueno, Bárbara Blaine hacía en ese momento más de 25 años que venía trabajando en estos temas. Ella es abogada y era abogada y teóloga también, y sobreviviente y activista. Eh, y cuando la conocí, nos empezamos a contactar, le escribí por mail, me contestó enseguida, se interesaron enseguida. Bergoglio hacía un par de meses que había asumido como papa, entonces la noticia era una bomba. Y, y bueno, inmediatamente me empezaron a acompañar, digamos, en todo este proceso de mi angustia en el medio. Y bueno, y vi que en todos lados estaban organizados. De hecho, allá en Estados Unidos ellos se llaman SNAP, que es algo así como la red de personas abusadas por sacerdotes. Y ahí fue una idea copiada, no me da vergüenza decirlo porque es así. Dije, esto en Argentina tenemos que hacer lo mismo, nos tenemos que organizar y tenemos que tener un nombre. Y bueno, y así fue que surgió la red de abuso eclesiástico de Argentina. Éramos poquitos y después cuando estalló lo del próbolo, ahí ya, como que lo del próbolo fue un antes y un después. Sí. Un caso terrible de próbolo porque, bueno, un poco relacionado también a lo que contabas, que expresa ese abuso desde una posición de poder. Bueno, en el caso del próbolo se aprovechaban de que efectivamente tenían a cargo a chicos hipoacúsicos de menores recursos, que por ahí no contaban con otra institución a la cual acudir. Y bueno, tanto en Mendoza como en La Plata habían recalado a aquellos que venían de Verona. Sí, tal cual. Realmente un caso terrible, pero que patentiza un poco cómo el Estado propicia, genera el terreno para que se den estas atrocidades. Lo vemos ahora en la pelea que estamos transitando juntos para que se haga justicia por los abusos cometidos por Raúl Siders. Cómo efectivamente un capellán de un colegio no responde absolutamente a nadie más que al arzobispado, y es un coto cerrado de la propia iglesia, siendo que los colegios confesionales abarcan una parte muy importante de la matrícula y vale para otros casos en el país, como las escuelas FASTA y otras, que efectivamente se vive esta realidad. ¿Qué razonamiento haces de esta situación en la cual el Estado deja en manos de la iglesia sin control alguno de estas instituciones a las que acuden menores de edad en proceso de formación? Sí, que la verdad es que hace falta un control de esos lugares así. También, mientras vos hablabas, me acordaba de los lugares, ahora no me sale el nombre, los lugares donde las monjas van a hacerse monjas, los conventos. Los conventos. Los conventos, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Los seminarios. No hay control. Y lo que pasa dentro de los conventos y los seminarios, en el caso de las mujeres, es muy similar a las redes de trata, porque las captan siendo adolescentes, les muestran un mundo maravilloso, que todo va a ser hermoso, y una vez que están ahí adentro, no las dejan salir, las captan, lo primero que hacen es sacarles sus documentos, y después de ahí los horrores que hemos escuchado, es muy difícil de contarlo, y no hay control, es lo que vos decías, nadie controla eso. Entonces realmente tiene que haber un organismo que controle, porque no se puede seguir permitiendo estas atrocidades, ni en los colegios, tampoco. Y encima, bueno, en el caso del Colegio San Vicente de Paul, que está subvencionado por el Estado 100%, ¿cómo puede ser?
20 años estuvo ese hombre ahí, o sea, los docentes que se han ido porque tenían miedo de hablar. Es terrible, es terrible. Es terrible. Por suerte han decantado las denuncias a partir de los testimonios en un proceso de organización y, y bueno, y efectivamente se ha radicado ahora una denuncia en sede judicial. Esperemos que vamos a seguir peleando porque eso avance, pero me interesa también consultarte hablamos de la justicia, hablamos de la propia institución eclesiástica, y me interesa profundizar un poco en cómo ves al poder político implicado en esta situación. Vos en esta experiencia, a partir de tu propia denuncia contra el cura Jiménez, hasta los casos que ha seguido con la red y otros de cerca acá en La Plata, antes del Deciders el año pasado, el de Eduardo Lorenzo, que fue protegido por el arzobispado de una forma abierta, hasta incluso después de su suicidio. ¿Cómo has recorrido esta experiencia vos en torno al poder político, a funcionarios públicos? ¿Te has acercado a gobernantes? ¿Te han dado qué respuesta has obtenido de parte del Estado más allá de la justicia? No, yo realmente no he buscado mucho. Sí, bueno, al principio sí. Lo primero que hice fue intentar pedir ayuda en la municipalidad, en una oficina que era algo contra las violencias. Nada, me dijeron que no me podían ayudar. Así fue que, bueno, que busqué ayuda con las Azucenas en ese momento, y bueno, y con todo el movimiento de mujeres, ¿no?, de la ciudad de La Plata, que gracias a ella fue que logramos todo lo que logramos, porque también me creyeron y se la jugaron. Y no, después la verdad es que nada. Solamente puedo nombrar a la ex senadora Sigrid Kunat, de Paraná Entre Ríos, que se comprometió mucho con la causa y la raza allá, porque bueno, es de Paraná, y que ella es la persona, ella sancionó la ley de respeto a los tiempos de las víctimas, la ley 27.206, que viene un poco a suplantar la ley Piazza, la anterior, la ley Piazza, y ella fue con la única persona con la cual yo pude tener algún tipo de contacto, pero a ella también se le ha hecho difícil porque ellos habían, ¿cómo se dice? Bueno, redactado esta ley, y cuando pasó a la Cámara de Diputados hubo modificaciones. Entonces quedó un vacío legal que nada, quedó ahí, ¿no? Y de todas maneras vamos a seguir luchando, porque, por ejemplo, la ley no es retroactiva, o sea que si alguien fue víctima de abuso antes del 2016, creo que fue sancionada la ley, o 2015, no, 2016, alguien que fue víctima de abuso antes no podría denunciar. Entonces, sigue habiendo algún vacío legal. Pero después no, yo tampoco intenté, la verdad, es que no se me dio, ya intenté yo les digo la verdad, yo hace 7 años atrás creía en Dios, creía en la existencia de un Dios, iba caminando a Luján, todas esas cosas que se hacen. Por eso le escribí a Bergoglio, porque todos me decían escribir, y que te va a contestar y que no sé qué. Bueno, le escribí, nada, nunca nada, y entonces es como que no hice mucho más. Ahora con esto de Deciders, la verdad es que tengo ganas me gustaría que alguien haga algo, ¿no? Alguien del Estado, porque no se puede permitir que este hombre siga estando y cobrando un sueldo y estando en contacto con gente vulnerable, y cobrando un sueldo del Estado, como igual que cobraba Lorenzo, ¿no? Capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense.
es más que nunca separación Iglesia del Estado, ya. Aparte de eso, también nos damos cuenta que las amistades que hay, ¿no? Por ejercer cargos con tanto poder, obviamente se codean con gente también de poder, políticos, y los ves en fotos, y son amigos, y no sé, y es nefasto, la verdad. Ojalá cambie. Seguramente, bueno, ese gran movimiento que hoy por hoy recorre todo el país va a seguir golpeando, pero bueno, es un testimonio inapelable de la necesidad de pelear por esa separación entre la Iglesia y el Estado, y de cómo muchas veces los curas abusadores, o en general, se valen de los propios resortes políticos para ampararse y para mantener la impunidad. Me gustaría, si querés, para concluir, bueno, ¿qué perspectiva le ves? Vos comentabas, bueno, lo importante que fue apoyarte en las organizaciones del movimiento de mujeres para experimentar, digamos, para tramitar esta experiencia. Y bueno, ¿qué perspectiva le ves hacia adelante? Es interesante en este caso de Raúl Siders, que fue el capellán del San Vicente de Paúl. Bueno, las propias ex alumnas y alumnos se han organizado, han incluso recientemente difundido un video en el cual apunta efectivamente a denunciar el propio oscurantismo como la raíz de estos abusos y de estas atrocidades que se cometen en ámbitos eclesiásticos. Bueno, ¿qué conclusión y qué perspectivas ves en esta pelea? Siento dos cosas. Siento que vamos a obtener, digo vamos porque bueno, me llega muy de cerca el tema de Siders, que lo vamos a lograr, pero también siento que justamente esto que hablábamos recién, ¿no? Del poder que tienen, como tienen tanto poder y tantas amistades políticos y demás, creo que se sienten seguros por eso. Porque se sienten protegidos, pero vamos a hacer todo lo posible para que ese señor vaya preso y obtenga una condena. Y bueno, por otro lado también decirles que a cualquier sobreviviente que pueda dar su testimonio, que no está solo, que no va a estar solo, que estamos para acompañarlos. Bueno, nosotros ahora estamos organizados también en una organización que se llama Iglesia Sin Abusos. Si bien el nombre es un poco extraño, quiero que sepan que nosotros no somos funcionales a la Iglesia, no trabajamos para la Iglesia y no tenemos nada que ver con la Iglesia. Sí es verdad que hay gente que quizás todavía cree en la existencia de Dios, pero es un proceso que nosotros sabemos que tenemos que respetarlo, y lo vemos así, ¿no? Y si alguien quiere escribirle una carta a Bergoglio, como lo hice yo y como lo hemos hecho tantos otros, creemos que lo tenemos que respetar. Sí, por supuesto, decirles o contarles nuestra propia experiencia, pero respetando sus procesos. Y por otro lado, bueno, en el fondo yo creo que va a haber justicia y Siders va a cumplir una condena, como tiene que ser. Muchas gracias, Julieta, por permitirnos a Prensa Obrera hacer esta entrevista. Gracias a ustedes, gracias por creernos, gracias por creerme, yo sé que fue difícil, y bueno, nada, eso, muchas gracias por creerme porque he escrito a varias personas, a otros periodistas, y no han podido publicar justamente porque no había una denuncia previa, así que muchas gracias a ustedes por la confianza. Gracias.